Jackie Lee siempre había sido una mujer que caminaba por la delgada línea entre la fuerza y la moderación. Su vida llena de innumerables desafíos y batallas la había convertido en alguien que se negaba a dar marcha atrás, pero que también entendía el valor elegir el momento adecuado para actuar. Una exoficial militar condecorada convertida en especialista en seguridad cibernética, Jackie era conocida por su mente aguda, su concentración implacable y una conducta que exigía respeto sin necesidad de exigirlo. Pero esta noche ninguna de esas cualidades parecía importar. Esta noche, ella era solo una mujer que intentaba llegar a casa. Era una fresca tarde de otoño, del tipo en el que el aire olía levemente a humo de madera y las calles brillaban bajo el suave resplandor de las farolas. Jackie había pasado el día enterrada en su trabajo analizando datos para un caso de alto riesgo que podría exponer la corrupción dentro del gobierno local. Aunque ya no vestía uniforme, su mentalidad orientada a la misión seguía siendo tan aguda como siempre. Vestía informalmente con una chaqueta de cuero, jeans y botas resistentes. Exudaba una confianza discreta que a menudo llamaba la atención tanto para bien como para mal. Su motocicleta era una elegante máquina negra que mantenía con el mismo cuidado. Una vez le había dado su equipo militar era su orgullo y alegría un símbolo de libertad que apreciaba después de años de rígida disciplina. Jackie se había detenido en una gasolinera en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo casi olvidado que parecía atrapado en el tiempo. Las luces fluorescentes parpadeaban proyectando sombras largas sobre el pavimento agrietado. Un asistente solitario estaba sentado detrás del mostrador distraído por su teléfono, mientras un par de vehículos más estacionaban. Cerca, Jackie estacionó su bicicleta junto a una de las bombas, se quitó el casco y sacudió su cabello corto y muy rizado. Estaba cansada, pero concentró su mente y ya estaba planeando la comida que cocinaría una vez que llegara a casa. Mientras llenaba el tanque, sus ojos escanearon los alrededores del hábito que desarrolló durante sus años en el campo. La gasolinera estaba relativamente vacía, salvo por un hombre en un camión estacionado a unos pocos espacios de distancia y una mujer haciendo malabarismos con un niño inquieto mientras intentaba pagar en el mostrador. Jackie sintió la familiar sensación de conciencia, un zumbido silencioso pero constante en el fondo de su mente que nunca le permitía relajarse por completo. Hacía mucho que había aprendido a confiar en ese instinto. Pensamiento esa noche parecía como cualquier otra tarde sin incidentes. Esa sensación de calma se rompió cuando notó que el coche patrulla entraba en la estación. Al principio, Jackie no prestó mucha atención. Los coches de policía eran una vista común y no tenía motivos para esperar problemas, pero cuando el coche patrulla se detuvo a unos pocos metros de distancia, sintió el peso inconfundible de una mirada. Levantó la vista brevemente y captó los ojos del oficial a través de parabrisas. La estaba observando con una intensidad que la ponía de los nervios. Rápidamente volvió a centrarse en la bomba de gasolina con la esperanza de que simplemente se alejara. No lo hizo. El oficial Van Doorn salió del vehículo. Sus botas golpearon el pavimento con un peso deliberado. Un hombre de unos 40 y tantos años se comportaba con la confianza de alguien que había pasado años haciendo cumplir la autoridad, pero que también mostraba los signos de un creciente cinismo. Su carrera, una vez prometedora, se había estancado en los últimos años y había comenzado a albergar un resentimiento silencioso hacia el mundo que lo rodeaba. Ese resentimiento a menudo salía a la superficie en sus interacciones con personas que no encajaban en su estrecha visión de pertenencia. Y esta noche, Jackie era exactamente el tipo de persona que desencadenaba sus prejuicios profundamente arraigados. Dor se acercó lentamente con la mano descansando casualmente en el cinturón cerca de su arma enfundada hacia Jackie. Su postura no era abiertamente amenazante, pero tenía una corriente subyacente de hostilidad que era imposible pasar por alto. Se enderezó un poco. Su entrenamiento militar entró en acción y se giró para mirarlo de frente. Si había algo que había aprendido con los años, era que mantenerse erguido a menudo disipaba las tensiones antes de que tuvieran la oportunidad de intensificarse. Evening Down, dijo su tono cortante y formal. Sus ojos se movieron rápidamente hacia su motocicleta y luego de regreso a su linda bicicleta. Jackie asintió cortésmente. Gracias. Hubo una breve pausa cargada de tensión tácita. La mirada de Down se detuvo en su rostro y luego bajó a sus manos y la chaqueta de cuero que vestía. Jackie podía casi veía las ruedas girando en su cabeza, las suposiciones tomando forma. No era la primera vez que estaba en una situación como esta y dudaba que fuera la última. «¿Tú de aquí, Dai?», preguntó su tono engañosamente casual. Jackie lo miró a los ojos con calma. No, solo estaba pasando por otra pausa. La expresión de Down se endureció ligeramente. La amabilidad se desvaneció. «¿Qué te trae a esta parte de la ciudad?». Jackie sintió los primeros indicios de irritación, pero mantuvo su tono neutral.
Solo estaba obteniendo gas. Sus respuestas concisas parecieron molestarlo, como si su negativa a dar más detalles fuera una afrenta personal. Dawn cambió su postura. Su mano se acercó un poco más a su pistolera. Tarde en la noche para un viaje. ¿No lo crees? La mandíbula de Jackie se tensó, pero se obligó a mantener la compostura. Sabía que este juego lo había visto desarrollarse innumerables veces. Las preguntas casuales, la búsqueda de inconsistencias, la sugerencia implícita de que su mera presencia era sospechosa. Respiró profundamente y eligió sus palabras con cuidado. ¿Hay un problema? Oficial. La pregunta quedó flotando en el aire. Un desafío envuelto en cortesía. Los ojos de Dawn. Entrecerró los ojos y por un momento Jackie pensó que podría retroceder, pero en cambio se acercó más. Su lenguaje corporal cambió de casual a confrontación. ¿Me importa si veo alguna identificación?, preguntó. Su tono dejaba poco espacio para la negativa. Jackie vaciló. No estaba de humor para una confrontación, pero también conocía sus derechos. No había una razón legítima para que le pidiera su identificación y parte de ella quería llamarlo por eso, pero también sabía que Defiance, sin importar cuán justificado fuera, podría escalar la situación de maneras que ella no podía controlar por completo. Sopesando sus opciones, decidió cumplir aunque solo fuera para terminar el encuentro rápidamente. Seguro, dijo, buscando su bolsillo. Sus movimientos fueron deliberados, lo suficientemente lentos para evitar desencadenar reacciones innecesarias. Le entregó su licencia de conducir y observó mientras la examinaba. Su expresión era ilegible. Dae estudió la identificación por lo que pareció una eternidad antes de devolvérsela. ¿Qué hay en las bolsas?, preguntó asintiendo hacia el pequeño compartimiento de su bicicleta. Jackie frunció el ceño. Solo herramientas y equipo de repuesto. ¿Por qué te importa si echo un vistazo? Sí, me importa, dijo con firmeza. Su paciencia se estaba agotando, a menos que tengas una orden judicial. O una razón válida. Preferiría que no lo hicieras. La franqueza de su respuesta pareció tomarlo por sorpresa. Por un momento Dawn no dijo nada. Su mandíbula se tensó mientras consideraba su siguiente movimiento. Jackie sostuvo su mirada. Su postura inquebrantable. No estaba dispuesta a dejar que la intimidara, pero también sabía que estaba pisando una línea fina. El silencio se alargó pesado por la tensión hasta que el sonido de un auto entrando a la estación se rompió en el momento en que Dawn miró por encima de su hombro, visiblemente molesto por la interrupción. Jackie aprovechó la oportunidad para dar un paso atrás hacia su bicicleta. Sus instintos le gritaban que se fuera mientras aún pudiera, pero sabía que no había terminado todavía. No. Cuando Jackie se volvió hacia su bicicleta, sintió el peso persistente de la mirada de Dawn presionando su espalda. Sus instintos le dijeron que irse ahora no sería tan simple. Esta no era una interacción de rutina, ningún oficial de patrulla casual. Simplemente controlando a un automovilista. Jackie había visto la mirada en los ojos de Dawn, una mezcla de sospecha y autoridad deformada por algo más personal, más insidioso. Respiró profundamente mientras repasaba silenciosamente sus opciones, mientras su mano descansaba sobre el manillar de su motocicleta. Levantó la vista y llamó con voz aguda y autoritaria. Jackie se congeló por un momento antes de girarse lentamente para mirarlo de nuevo. Había dado un paso más cerca. Su postura era firme e inquebrantable. Había un nuevo filo en su tono, una nota de impaciencia que insinuaba su frustración. Todavía no he terminado contigo. Los ojos de Jackie se entrecerraron levemente, pero mantuvo su expresión neutral. He respondido a tus preguntas, oficial. ¿Hay algo más que necesites de mí? Los labios de Dork se presionaron en una delgada línea y su mirada se desvió hacia su motocicleta. Estás reaccionando un poco demasiado a la defensiva para alguien que solo está de paso. ¿No lo crees? Jackie sintió que su pulso se aceleraba, pero no dejó que se notara. Años de entrenamiento le habían enseñado a mantener el control incluso cuando cada instinto en su cuerpo gritaba para reaccionar. Ella eligió sus palabras. Cuidadosamente, su voz calmada y medida. No estoy a la defensiva. Solo estoy tratando de llegar a casa. Dawn no parecía convencida. Él dio otro paso más cerca, las luces fluorescentes de la gasolinera proyectando una sombra dura sobre su rostro. Sí, bueno, déjame decirte lo que creo. Creo que estás en una parte de la ciudad a la que no perteneces, manejando una bicicleta que no coincide con la imagen que estás pintando. Jackie sintió un destello de ira encenderse en su pecho, pero lo reprimió. No iba a darle la satisfacción de una reacción. No me di cuenta de que esta parte de la ciudad tenía acceso restringido, respondió de manera uniforme, su tono mezclado con un sutil desafío. La mandíbula del dormitorio se tensó y su mano se acercó a su pistolera. Fue un pequeño movimiento casi imperceptible, pero Jackie lo notó de inmediato. El mensaje era claro. Él quería el control y no estaba por encima de usar la intimidación para obtenerlo. Dio un pequeño paso hacia atrás. Su lenguaje
Corporal deliberadamente no amenazante, aunque su mente ya estaba corriendo a través de planes de contingencia, abre el compartimiento de almacenamiento. Dow ordenó asintiendo con la cabeza hacia la pequeña bolsa de solución al costado de su bicicleta. Su tono había dejado caer por completo la apariencia de civilidad. No era una solicitud, era una orden. Jackie vaciló. ¿Tienes una orden judicial? Preguntó, su voz todavía tranquila, pero firme, porque a menos que la tengas estoy bastante segura de que no puedes registrar mis pertenencias. La comisura de la boca de Down se crispó y por un breve momento Jackie creyó ver un destello de diversión en sus ojos, pero no era el tipo de diversión que venía del humor, era algo más oscuro, más calculado. ¿Orden judicial o no? Dijo lentamente, puedo detenerte si tengo una sospecha razonable, y ahora mismo me estás dando muchas razones para sospechar que estás ocultando algo. La mente de Jackie corría mientras sopesaba sus opciones. Sabía que la ley, sabía que Down estaba excediendo su autoridad, pero también sabía lo rápido que situaciones como esta podían salirse de control. El equilibrio de poder en momentos como estos era precario y un movimiento en falso podría inclinarlo en la dirección equivocada. Podía sentirla. Tensión en el aire, espesa y opresiva, mientras Down esperaba su respuesta. No estoy ocultando nada, dijo con cuidado, sus ojos fijos en los de, pero tampoco voy a dejar que violes mis derechos sin causa. La expresión de Down se endureció y por un momento Jackie pensó que podría escalar la situación aún más, pero en cambio dio un paso atrás ligeramente, su mano todavía flotando cerca de su arma. Bien, dijo, su tono boteando sarcasmo, si no tienes nada que ocultar, entonces no te importará esperar aquí. Mientras paso tu información por el sistema. Jackie exhaló lentamente, su mandíbula se tensó mientras asentía. Haz lo que tengas que hacer. Down se giró y caminó de regreso a su patrulla, dejando a Jackie parada junto a su bicicleta. Podía sentir su corazón latiendo en su pecho, la adrenalina corriendo por sus venas. Esta no era la primera vez que se enfrentaba a alguien tratando de ejercer autoridad sobre ella, pero algo sobre este encuentro se sentía diferente, más deliberado, más peligroso. Vio como Dae subía a su auto, su silueta iluminada por las duras luces del tablero. Parecía estar hablando por su radio, pero desde su ángulo no podía distinguir los detalles. Su mente corría con posibilidades. ¿Estaba pidiendo refuerzos, tratando de inventar una razón para escalar la situación, o era esto solo otro juego de poder, una forma de hacerla sentir pequeña y vulnerable? Los minutos pasaban, cada uno alargándose en una eternidad. El instinto de Jackie le gritaba que se fuera, que se subiera a su bicicleta y se fuera antes de que Down pudiera encontrar otra excusa para detenerla, pero sabía que correr solo empeoraría las cosas. En cambio, se concentró en controlar su respiración, calmar sus nervios, mientras esperaba lo que vendría después. Cuando Dae finalmente salió de su auto, su expresión era ilegible. Caminó hacia ella con deliberada lentitud, el peso de su autoridad evidente en cada paso. Jackie se preparó, sus músculos tensos y listos para lo que pudiera pasar. Parece que te vas, Dor, dijo su tono plano y casi decepcionado. Pero tengo una pregunta más para ti. Jackie levantó una ceja, su paciencia se estaba agotando. ¿Y qué pasa? La mirada de Down se endureció y su voz bajó a un tono amenazador. ¿Por qué no me dices qué estás haciendo realmente aquí? Porque no entiendo tu historia. Jackie sintió que la ira que había estado reprimiendo salía a la superficie, pero se obligó a mantener la calma. Ya te lo dije, dijo con firmeza. Solo estoy de paso. Los ojos de Down se entrecerraron y por un momento Jackie pensó que podría arremeter, pero en cambio tomó su radio, sus movimientos lentos y deliberados. Quédate aquí, dijo, su voz cargada de sospecha. No te muevas, muévete. Mientras se giraba y caminaba unos pasos. La mente de Jackie corría. No había hecho nada malo y aún así la estaban tratando como a una criminal. La injusticia de todo eso la golpeaba. Pero sabía que la ira no la ayudaría. Ahora necesitaba mantenerse concentrada para pensar estratégicamente. De repente, Down se detuvo en seco. Su radio crepitaba con estática mientras escuchaba algo del otro lado. Jackie no pudo entender las palabras, pero lo que sea que escuchó pareció agitarlo aún más. Se volvió hacia ella. Su expresión era oscura e ilegible. «Tienes una boca inteligente», dijo con frialdad. Su mano una vez más se desplazó hacia su pistolera. «Déjame ver si todavía tienes tanta confianza cuando estás sentado en una celda». Antes de que Jackie pudiera responder, Dae cerró la distancia entre ellos. Su postura irradiaba hostilidad. El corazón de Jackie latía con fuerza mientras se preparaba para lo que vendría después. Sabiendo que este encuentro estaba lejos de terminar, Jackie permaneció inmóvil, sus ojos fijos en el oficial Down mientras cerraba la distancia entre ellos. Sus movimientos deliberados y pesados con autoridad, el peso del momento la presionaba y, aunque permaneció tranquila en la superficie, podía sentir la adrenalina surgiendo por sus venas, agudizando sus sentidos y agudizando su enfoque. Se había enfrentado al peligro antes, pero esto era diferente, menos predecible, más personal. Dae no era solo un oficial haciendo su trabajo,
Era un hombre que buscaba afirmar el dominio para doblegarla a su voluntad y podía verlo en cada músculo tenso de su cuerpo, darse la vuelta, ladrar, su mano flotando cerca del mango de su bastón, manos detrás de tu espalda. Te detengo para interrogarla. Jackie sintió su corazón latía dolorosamente en su pecho. Deténganse por lo que pidió. Su voz firme pero con un matiz de desafío. He cumplido con todo lo que me han pedido. No he hecho nada malo. La expresión de Dawn se oscureció y un destello de irritación cruzó su rostro. No voy a discutir contigo, espetó. Date la vuelta ahora. Jackie no se movió. Se mantuvo firme, sus ojos fijos en los suyos. Estás sobrepasando tu autoridad. Oficial, no tienes motivos para detenerme. Si quieres seguir presionando, te sugiero que llames a tu supervisor por un breve momento. Dawn pareció vacilar. Su mandíbula se tensó cuando sus palabras dieron en el blanco, pero luego su rostro se torció en una mueca y dio un amenazador paso más cerca. No necesito un supervisor que me diga cómo hacer mi trabajo, dijo, su voz baja y amenazante. ¿Crees que eres más inteligente que yo? ¿Crees que puedes hablar para salir de esto? La mente de Jackie se aceleró. Sabía que estaba caminando por una línea fina. Contraatacar demasiado podría escalar la situación a un nivel peligroso, pero el cumplimiento tampoco era una opción. Tomó una decisión sobre ella y nada de lo que dijera cambiaría. Su única opción era mantener la calma y calcular para superarlo sin darle una excusa para usar la fuerza. Mira, dijo su tono medido, no quiero problemas, solo quiero llegar a casa. Si crees que hay una razón legítima para detenerme, entonces dime cuál es lo contrario. Apreciaría que me deje seguir mi camino. El sarcasmo se profundizó y por un momento Jackie pensó que en realidad podría dar marcha atrás, pero luego sus ojos se dirigieron a su motocicleta y una sonrisa cruel se extendió por su rostro. ¿Qué hay en la bolsa en la parte trasera de tu motocicleta? Preguntó asintiendo hacia el compartimiento de almacenamiento. Jackie se puso rígida. Ya te lo dije, herramientas y equipo, ábrelo. Dawn exigió su tono sin dejar lugar a la negociación. No, Jackie dijo firmemente, su paciencia agotándose. No sin una orden judicial. Los ojos de Dawn brillaron con ira y dio otro paso hacia ella. Su postura irradiaba agresión. ¿Realmente quieres jugar este juego? Gruñó, porque te garantizo que no te doblarás. Jackie apretó los puños a los costados obligándose a mantener la calma. No estoy jugando ningún juego oficial, dijo con voz fría y firme. Conozco mis derechos y usted no tiene la autoridad para registrar mi propiedad sin causa. El rostro de Dawn se contorsionó con furia y por un momento Jackie pensó que podría arremeter, pero en su lugar tomó su cinturón sacando un bote de gas pimienta, lo levantó con el dedo apoyado en el gatillo. La amenaza inconfundible. Última oportunidad, dijo con voz baja y peligrosa. Abre la bolsa o haré que te arrepientas. El pulso de Jackie se aceleró y sintió una oleada de adrenalina inundar su sistema. Conocía los riesgos de mantenerse firme, pero también sabía que ceder solo lo envalentonaría. Tomando una respiración profunda, levantó las manos ligeramente con voz tranquila pero firme. Estás cometiendo un error, oficial, dijo. Pienso cuidadosamente en lo que estás a punto de hacer. La respuesta de Dawn fue inmediata y brutal. Sin previo aviso, roció el gas pimienta directamente en su cara. La niebla ardiente envolvió sus ojos y nariz un instante. Jackie se tambaleó hacia atrás, jadeando por aire mientras el dolor quemaba sus sentidos. Su visión se nubló y cayó sobre una rodilla instintivamente, cubriéndose la cara con las manos mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «¿Crees que eres dura?», escupió Dawn con su voz goteando desprecio. «Veamos qué tan dura eres ahora». Jackie luchó por recuperar la compostura. Su entrenamiento militar pateaba incluso a través de la neblina de dolor. Se obligó a concentrarse para controlar su respiración a pesar del fuego que consumía sus pulmones y garganta. Había soportado cosas peores que esto. Se recordó a sí misma que no iba a dejar que la rompiera a través de la niebla de agonía. Podía escuchar los pasos de Dawn mientras se acercaba. Sus botas crujían contra el pavimento en tus pies. Ladró. Ahora Jackie se obligó a enderezarse, parpadeando furiosamente para aclarar su visión. Su rostro era una máscara de lágrimas y agonía, pero su postura permaneció desafiante. «Te arrepentirás de esto», se las arregló para decir, su voz ronca pero firme. Dae rió, un sonido áspero y sin alegría. «Grandes palabras para alguien en tu posición», dijo. «Pero adelante, presenta una queja. Mira hasta dónde te lleva». La mandíbula de Jackie se tensó y sintió una oleada de ira crecer dentro de ella. Quería arremeter para contraatacar, pero sabía que hacerlo solo le haría el juego. En lugar de eso, respiró profundamente y se obligó a mantener la calma. «No sabes quién soy», dijo en voz baja. Sus palabras cortaron la tensión como una cuchilla, pero estás a punto de descubrirlo. La sonrisa de Dawn vaciló por una fracción de segundo, pero rápidamente recuperó su sonrisa burlona. Volvió. «¿Es así?», dijo con un tono burlón. «Bueno, ilumíname».
Jackie no respondió. En cambio, enderezó los hombros. Su mirada penetrante incluso a través de la neblina de dolor y lágrimas no había miedo en sus ojos, solo una determinación fría e inquebrantable. Dawn la miró fijamente por un momento. Su confianza vaciló cuando asimiló la gran fuerza de su presencia. Antes de que pudiera decir algo más, el sonido de un vehículo que se acercaba rompió el tenso silencio. Dawn giró su mano todavía sobre el bote de gas pimienta cuando otro coche patrulla entró en la gasolinera. 2 oficiales salieron, sus expresiones cautelosas mientras observaban la escena ante ellos. ¿Qué está pasando aquí? Uno de ellos preguntó con tono cauteloso, hizo un gesto hacia Jackie con su voz goteando desdén resistiéndose a cuestionamiento, dijo que tenía que usar la fuerza para someterla. Los 2 oficiales intercambiaron una mirada, sus ojos se movieron rápidamente hacia Jackie que estaba de pie tonta, su rostro todavía surcado de lágrimas y gas pimienta, algo en su postura, en la forma en que se comportaba a pesar del obvio dolor, parecía darles una pausa. ¿Está seguro de eso?, preguntó el segundo oficial con su tono escéptico. La mueca de Dawn regresó. ¿Crees que perdería mi tiempo en esto si no estuviera seguro? El primer oficial se acercó a Jackie con su expresión ilegible. Mamá, dijo con su voz cautelosa, pero no creo. ¿Estás bien? Jackie no respondió de inmediato. Se tomó un momento para calmarse, su respiración todavía entrecortada, pero su resolución inquebrantable. Cuando finalmente habló, su voz era fría y precisa. Quiero su número de placa, dijo, sus palabras cortantes, el aire como una cuchilla, y lo quiero ahora. Los 2 oficiales intercambiaron otra mirada, sus expresiones cambiaron del escepticismo a la inquietud. Dawn se erizó, su postura se puso rígida cuando se dio cuenta de que la situación ya no estaba completamente bajo su control. Ella se resistía, dijo defensivamente, su voz se elevó ligeramente. Tenía que actuar. La mirada de Jackie se clavó en sus ojos, ardían con una mezcla de dolor y furia. Tienes que explicar eso en la corte, ella dijo, su voz baja y amenazante, porque no voy a dejar pasar esto por primera vez. Dae parecía genuinamente inseguro, su confianza vaciló cuando el peso de sus palabras se posó sobre él. Abrió la boca para responder, pero no salieron palabras, y en ese momento Jackie supo que ya había ganado la primera batalla. Las frías paredes de acero de la estación de policía brillaron bajo la dura iluminación fluorescente. Mientras Jackie era escoltada adentro, su rostro todavía ardía por el gas pimienta. Cada paso que daba era deliberado, cada músculo de su cuerpo tenso con el esfuerzo de mantener la compostura. Había pasado por peores, mucho peores, pero el aguijón de la humillación de ser tratado como un criminal por alguien que claramente disfrutaba de su poder ardía más profundamente que cualquier dolor físico. Sus pensamientos se agitaban mientras caminaba, calculando sus próximos movimientos, ya planeando su estrategia. Esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de responsabilidad, obligar a un sistema roto a responder por sus abusos. El oficial Dae caminó unos pasos por delante de ella, su espalda rígida, irradiando tensión. Jackie podía verlo en sus movimientos, la forma en que encorvaba los hombros y evitaba el contacto visual con sus colegas mientras pasaban por la estación. Estaba empezando a darse cuenta de la precariedad de su posición. La confianza que había exudado en la gasolinera, la sonrisa, la autoridad arrogante había dado paso a algo más agudo, más desesperado, pero su resolución no se había quebrado por completo. Jackie podía decir que todavía pensaba que tenía la ventaja, aunque cualquier influencia, conexiones en las que confiara lo protegerían de las consecuencias de sus acciones. Llegaron a un escritorio, donde un oficial más joven estaba sentado escribiendo algo en una computadora. El oficial miró hacia arriba, sus ojos se abrieron ligeramente cuando vio a Jackie, su rostro surcado de lágrimas e hinchado por el spray de pimienta. Por un momento, miró como si pudiera preguntar qué había pasado, pero una mirada aguda de Dawn lo silenció. Jackie notó que Dexane lo estaba archivando en su mente, incluso aquí en el supuesto territorio de Dawn había grietas en la fachada, solo necesitaba ensancharlas, ponerla en detención. Dawn ladró: tiraponga su portapapeles en el escritorio. Archivaré el informe. El oficial más joven vaciló, claramente incómodo, pero asintió y le hizo un gesto a Jackie para que lo siguiera. Ella no se resistió, aunque su silencio estaba lejos de ser sumiso. Cada paso que daba, cada mirada que lanzaba alrededor de la habitación era deliberada. Su presencia dominante, incluso en una posición tan vulnerable, podía sentir el peso de la mirada de la estación. Sobre ella el tenderete crujía en el aire como una tormenta a punto de estallar. La celda de detención era pequeña y estéril, su único mueble un banco de metal atornillado a la pared. Jackie se sentó lentamente, su mente acelerada. No tenía dudas de que Dawn estaba inventando su informe, torciendo de narrativa para pintar como agresivo, poco cooperativo y peligroso. Era un guión que había visto desarrollarse demasiadas veces antes, uno diseñado para desacreditar a personas como ella y proteger a oficiales como el de la rendición de cuentas. Pero Dae la había subestimado. No sabía con quién estaba tratando. Jackie metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sus dedos rozaron el pequeño dispositivo que había escondido allí. Era una grabadora compacta,
Un equipo que llevaba como precaución durante sus investigaciones sobre corrupción y abuso de poder no era de grado militar, pero era lo suficientemente sofisticado como para capturar audio e incluso video básico en alta definición. Lo había activado en el momento en que Dawn había comenzado a interrogarla y sabía que había grabado todo, desde sus acusaciones infundadas hasta el momento en que le roció la cara con spray. El dispositivo era su as en la manga y tenía la intención de usarlo. Los minutos se arrastraban en el silencio estéril de la celda presionando a su alrededor, ya que se obligó a mantener la calma para centrarnos. No estaba esperando a que Dawn terminara su informe, estaba esperando el momento adecuado para actuar. Sabía que situaciones como esta, el tiempo era todo lo que necesitaba para medir la dinámica de la estación, identificar callejones y amenazas potenciales y posicionarse para atacar cuando se presentara la oportunidad. No pasó mucho tiempo antes de que esa oportunidad llegara. El sonido de voces elevadas resonó por el pasillo atrayendo la atención de Jackie. No podía distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible. Ira, frustración y una nota de pánico. Se puso de pie, acercándose a la puerta de la celda, esforzándose por escuchar. Las voces se hicieron más fuertes y reconoció a una de ellas como la de Dawn, aunque ahora era diferente, menos confiada, más defensiva. Otra voz más profunda y firme cortó sus protestas como una cuchilla. Momentos después, la puerta del área de detención se abrió y dos figuras entraron. Una era Dawn. Su rostro estaba sonrojado y su mandíbula estaba tan apretada que parecía que se iba a romper. El otro era un hombre vestido de civil. Su presencia irradiaba autoridad a pesar de la falta de uniforme. Sus ojos eran agudos y penetrantes, tomando todo con una rápida mirada calculada. «Señorita Lee», el hombre dijo su voz calmada pero firme. «Mi nombre es Capitán Harris. Soy el oficial supervisor aquí». Jackie no respondió inmediatamente, lo estudió buscando cualquier signo de parcialidad o motivos ocultos. Harris la miró a los ojos de manera uniforme, su expresión ilegible pero no hostil. Finalmente ella asintió. Capitán Harris le hizo un gesto a Dae para que se hiciera a un lado, pero el oficial vaciló, sus ojos saltando entre Jackie y su superior. «Señor, ya es suficiente», dijo Harris interrumpiéndolo bruscamente. «He leído su informe preliminar, oficial Dawn, y he revisado las imágenes de su cámara de tablero». El pulso de Jackie se aceleró. No había estado segura de si el auto patrulla de Dawn había estado equipado con una cámara, pero el hecho de que la tuviera y que Harris ya hubiera revisado las imágenes fue un desarrollo significativo. El rostro de Dawn se hinchó ligeramente y se movió incómodo. Su bravuconería se desmoronaba más con cada segundo que pasaba. «Voy a pedirte que salgas», Harris continuó con su tono no admitiendo discusión. «Me encargaré de esto desde aquí». Por un momento parecía que Dawn iba a protestar, pero debió haberse dado cuenta lo precaria que era su posición. Con un breve asentimiento giró sobre sus talones y salió de la habitación con paso decidido. La puerta se cerró de golpe detrás de Harris. Lo observó irse. Su expresión se endureció brevemente antes de volverse hacia Jackie. «Me gustaría disculparme por lo que pasó esta noche», dijo, su tono sincero. «Está claro para mí que el oficial Dae cedió su autoridad». Jackie enarcó una ceja con los brazos cruzados sobre su pecho. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó, su voz fría, e incluso Harris vaciló y por primera vez Jackie vio un destello de incertidumbre en sus ojos. «Eso depende», dijo con cuidado. «Me gustaría escuchar tu versión de la historia y me gustaría resolver este asunto lo más rápido y justamente posible». Jackie lo estudió por un largo momento, sopesando sus palabras. No confiaba en él, no confiaba en nadie en este edificio, pero podía ver que él estaba tratando de manejar la situación para evitar que se saliera aún más de control. Si sus motivos eran altruistas o egoístas, a ella no le importaba. Lo que importaba era cómo podía usar esto para su beneficio. «Tengo evidencia», dijo finalmente. Su voz estabilizó. «Una grabación de todo el encuentro te la proporcionaré, pero solo bajo ciertas condiciones». Las cejas de Harry se levantaron ligeramente y asintió para que continuara. «Primero», Jackie dijo, su tono firme, «quiero una investigación completa y transparente sobre las acciones de los idiotas esta noche, sin cobertura RS, sin excusas. Segundo, quiero garantías de que esta grabación no desaparecerá misteriosamente. Proporcionaré una copia, pero me quedaré con el original». Y tercero, se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada aguda e inquebrantable. «Quiero presentar cargos por uso excesivo de la fuerza y mala conducta». Harris no respondió de inmediato, parecía estar considerando sus demandas. Su expresión era pensativa. Finalmente asintió. «Estuvo de acuerdo», dijo. «Supervisaré personalmente la investigación y me aseguraré de que la evidencia se maneje adecuadamente». Los ojos de Jackie se entrecerraron ligeramente, pero ella asintió en respuesta. El buen Harry sacó su teléfono, marcó un número y se hizo a un lado para hacer arreglos. Jackie lo observó de cerca. Su mente todavía corría. Este era solo el comienzo y ella lo sabía. Dawn era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, uno que tenía la intención de desmantelar pieza por pieza. Jackie se sentó en la sala de conferencias estéril.
Sus ojos escanearon cada detalle del espacio. Las paredes blancas y rígidas. La luz fluorescente parpadeante en el techo. Los muebles utilitarios baratos al otro lado de la mesa. El capitán Harris estaba revisando la copia de su grabación. Su rostro estaba tenso por la concentración. El pequeño altavoz en la mesa reproducía cada palabra, cada sonido, cada momento de la agresión de la oficial Dawn, llenando la habitación con una verdad innegable que ningún informe o excusa podría refutar. La habitación estaba fría, pero Jackie sintió calor de su ira burbujeando justo debajo de la superficie mientras escuchaba la grabación por segunda vez. Al escuchar las palabras de Dawn, su tono y el veneno en sus acciones se reprodujeron tan claramente que avivaron el fuego en su pecho. La expresión de Harris permaneció neutral, pero Jackie pudo ver al pequeño T.S., un tic en su mandíbula, un ligero estrechamiento de sus ojos que le decían que estaba inquieto. Ella lo tenía acorralado, y ambos lo sabían. Cuando la grabación terminó, la habitación cayó en un silencio incómodo. Harris se reclinó en su silla con las manos cruzadas sobre la mesa y miró fijamente a Jackie con una mirada mesurada. «No se puede negar lo que pasó aquí», dijo al fin, su voz baja pero firme. Las acciones tontas eran inaceptables. Jackie levantó una ceja con los brazos cruzados. «Inaceptable es una forma educada de decirlo», respondió bruscamente. «Lo que hizo fue criminal». Harris asintió lentamente, sus labios presionando en una delgada línea. «No estoy en desacuerdo», dijo, «y puedo asegurarle que esta grabación será utilizada en nuestra investigación. Dawn será responsabilizada». Jackie se inclinó hacia adelante, su mirada penetrante. «Sus garantías significan muy poco para mí, capitán», dijo, su tono cortante. «He visto cómo estas investigaciones generalmente se desarrollan retrasos, negaciones y eventualmente una desestimación silenciosa del caso. Eso no va a suceder esta vez». Harris suspiró frotando el puente de su nariz. «Entiendo tu escepticismo, Emily, realmente lo entiendo, pero necesito que sepas que voy a tomar esto en serio. Dawn ya ha sido suspendida en espera del resultado de la investigación suspendida». La voz de Jackie era aguda e incrédula. «¿Eso es todo después de lo que me hizo?». Harris dudó. Claramente sopesó sus palabras. «Es un paso necesario en el proceso», dijo. «Con cuidado, debemos seguir el protocolo». La mandíbula de Jackie se tensó. Su paciencia se estaba agotando. El protocolo no le impidió abusar de su poder, y no pretendamos que este es un incidente de aislamiento. Dawn no se despertó esta mañana y decidió volverse rebelde. Este comportamiento es un patrón y tú lo sabes». Harris no respondió de inmediato, pero la forma en que su mirada parpadeó le dijo a Jackie que había tocado una fibra sensible. «Tienes razón», admitió después de un momento. Su voz se calmó. «Ha habido quejas sobre Dawn en el pasado. Nada concreto, pero suficiente para plantear preocupaciones. Y, sin embargo, todavía estaba en las calles armado y peligroso». Jackie dijo con amargura. «¿A cuántas personas más ha lastimado? ¿A cuántas más han sido silenciadas o ignoradas?». Harris la miró a los ojos. Su expresión era seria. «Eso es lo que determinará esta investigación», dijo. «Pero necesito tu cooperación, señorita Lee, si vamos a retenerlo. Responsable, necesito que confíes en el proceso». Jackie soltó una risa humorística sacudiendo la cabeza. «Confía en el proceso», repitió. «Ese es un lujo que la gente como yo no puede permitirse, capitán. El sistema no está diseñado para protegernos, está diseñado para proteger a gente como Dawn». La expresión de Harris se tensó, pero no discutió. En cambio, metió la mano en su bolsillo y sacó una tarjeta de presentación, deslizándola por la mesa hacia Jackie. «Si tienes alguna inquietud durante la investigación, llámame directamente», dijo. «Me aseguraré de que tu voz sea escuchada». Jackie miró la tarjeta por un momento antes de recogerla y guardarla en el bolsillo de su chaqueta. «Ya veremos», dijo, su tono cauteloso. Harris se puso de pie señalando que la reunión había terminado. Jackie hizo lo mismo, sus movimientos deliberados y firmes mientras salía de la sala de conferencias. Ella sintió las miradas de los oficiales en el pasillo sobre ella. Sus miradas eran una mezcla de curiosidad, incomodidad, algo más oscuro. Ella los ignoró. Su enfoque era muy agudo mientras caminaba hacia la salida, pero cuando llegó a la puerta principal, vio una figura familiar cerca del mostrador de recepción. Dawn no estaba de uniforme, pero la tensión en su postura y la furia apenas contenida en sus ojos eran inconfundibles. Jackie se detuvo en seco. Su cuerpo se tensó instintivamente. «¿Qué sigues haciendo aquí?», preguntó con frialdad. Su voz interrumpió el bajo murmullo de la conversación en la estación. Dawn se giró para mirarla. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. «¿Crees que has ganado algo?», escupió. «¿Crees que me vas a derrotar?». Jackie se acercó más, su mirada inquebrantable. «No creo que lo haya dicho de manera uniforme». «Lo sé».
La cara de Dawn se sonrojó de ira. Sus puños se apretaron a los costados. No sabes con quién te estás metiendo, siseó. Estás cometiendo un error. Jackie levantó una ceja, una leve sonrisa tirando de la comisura de su boca. No. Dawn, ella dijo que tú eres el que cometió un error y ahora vas a pagar por ello. Antes de que Dawn pudiera responder, Harry se puso serio. Ya basta, dijo bruscamente, interponiéndose entre ellos. No se supone que estés aquí. Vete ahora. Dor lo fulminó con la mirada. Su mandíbula se movía furiosamente, pero no discutió con una última mirada venenosa a Jackie. Se dio la vuelta y salió de la estación dando un portazo detrás de Harry. Se volvió hacia Jackie con expresión de disculpa. Lo siento por eso, dijo. No debería haber estado aquí. Jackie se encogió de hombros. Su compostura inquebrantable lo dejó hervir. Dijo que es solo cuestión de tiempo antes de que se quiebre. Harry se asintió, pero Jackie podía ver la preocupación en sus ojos. Sabía que esto no había terminado ni por asomo. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. La investigación sobre la conducta de Dawn estaba oficialmente en marcha y Jackie había sido contactada por un investigador de asuntos internos que parecía genuinamente decidido a descubrir la verdad. Pero Jackie sabía que no debía confiar en las apariencias. Mantuvo la guardia alta con cuidado, documentando cada interacción, cada pieza de correspondencia. No iba a dejar nada al azar. Mientras tanto, la suspensión de Dawn había provocado un malestar silencioso dentro del departamento. Algunos oficiales apoyaron abiertamente la investigación, mientras que otros murmuraban sobre lealtad y traición a la placa. El nombre de Jackie se susurraba en los pasillos. Su presencia se cernía sobre la estación como una nube de tormenta. Sabía que estaba haciendo enemigos, pero no le importaba si la caída de Dawn sacudía los cimientos del departamento. Así fuera. No pasó mucho tiempo antes de que la presión comenzara a pasar factura. Comenzaron a circular rumores sobre el pasado de Dawn, sobre otros oficiales que podrían haber sido cómplices de sus acciones. La grabación de Jackie había desencadenado una reacción en cadena y el efecto dominó se estaba extendiendo más de lo que había anticipado. Pero no estaba sorprendida. Había visto este patrón antes, una verdad expuesta que conducía a otra. Las mentiras se desenredaban como hilos sacados de un tapiz de afra y luego, una noche, comenzaron las amenazas. Comenzó con una llamada telefónica, un número bloqueado, una voz distorsionada por estática. Retire los cargos. La voz gruñó: te arrepentirás. Jackie colgó sin decir palabra. Su corazón palpitaba con fuerza, pero su resolución inquebrantable había esperado esto. Sabía a lo que se enfrentaba y no tenía miedo. En todo caso, las amenazas solo fortalecieron su determinación. Había pruebas de que se estaba acercando, que el sistema estaba empezando a sentir el calor, pero también sabía que debía ser cautelosa a esto. Ya no se trataba solo de Dawn, se trataba de toda la estructura que le había permitido la red de corrupción y complicidad que lo había protegido durante tanto tiempo, y Jackie estaba decidido a acabar con todo. Derrumbándose la sala del tribunal vibraba de tensión. Cada asiento en la galería estaba lleno. Cuando comenzó el proceso, Jackie se sentó en la mesa del demandante. Su postura rígida, su rostro tranquilo pero resuelto. Estaba vestida elegantemente con un traje oscuro. Su apariencia profesional y dominante, un marcado contraste con la figura sonriente del oficial Evan Dorné en la mesa de la defensa. Day, a pesar de la gravedad de la situación, se comportó con un aire de desafío. Había pasado semanas intentando controlarla narrativa, insistiendo en que sus acciones estaban justificadas, que Jackie había sido combativa y poco cooperativa, pero hoy el peso de la verdad estaba dispuesto a aplastarlo. El juez entró y la sala quedó en silencio. La formalidad de los procedimientos aumentó la gravedad del momento. Cada gesto y palabra tenía un peso inmenso. El abogado, una mujer aguda y elocuente llamada Patrice Campbell, comenzó con su declaración de apertura. Su voz sonó clara y firme mientras describía los hechos del caso: la detención infundada de Jackie por parte del oficial en el dormitorio, el uso ilegal de gas pimienta y sus intentos deliberados de intensificar una situación que no requería intervención. Patus destacó el estatus de Jackie como un veterano condecorado y experto en seguridad cibernética, pintando una imagen vívida de un profesional que no había hecho nada para justificar tal trato. Jacqueline Lee no fue solo una víctima de la extralimitación de un oficial. Patrice concluyó, su tono agudo y cortante. Ella fue víctima de un sistema que permite que tal abuso persista sin control. Este caso no se trata solo de justicia para la señorita Lee, se trata de enviar un mensaje de que nadie, sin importar su uniforme o posición, está por encima de la ley. El abogado idiota de la ley respondió con una defensa predecible que intentaba retratar a Dorné como un oficial dedicado que había actuado en interés de la seguridad pública. Se apoyó en gran medida en las afirmaciones de que el comportamiento de Jackie había sido evasivo y que las acciones de Dawn fueron en respuesta a una amenaza percibida. Era un argumento endeble.
construido sobre prejuicios y suposiciones apenas velados. Jackie se sentó en silencio. Su rostro no traicionaba ninguna emoción, pero por dentro sentía una ira profunda y latente. Había sido paciente, había seguido las reglas del sistema, pero ahora era el momento de que surgiera la verdad. El caso de la fiscalía fue meticuloso. Presentaron la grabación que Jackie había hecho. Su audio y video crystal clear capturaba cada palabra, cada acción y cada momento del abuso de poder de Dawn. La sala del tribunal observó y escuchó en silencio mientras se reproducían las imágenes. El tono de Dawn goteaba de zen, sus acusaciones infundadas, finalmente, el brutal acto de rociar a Jackie con gas pimienta. Todo quedó al descubierto para cualquiera que viera. La defensa se retorció claramente. Sin estar preparada para el impacto visual de la grabación, era irrefutable, una prueba condenatoria que destrozó cualquier pretensión de justificación. Patrick entonces llamó a Jackie al estrado. Se levantó de su asiento, sus pasos medidos y deliberados, y tomó su lugar mientras juraba. El peso del momento se apoderó de ella. Esta era su oportunidad de hablar, de contar su historia con sus propias palabras, y estaba decidida a hacer que cada sílaba contara. Lee, Patrick comenzó, su tono gentil pero firme. ¿Puedes explicarnos lo que sucedió esa noche? Jackie asintió, su voz firme. Mientras relataba los eventos, describió el enfoque inicial de Dawn, sus acusaciones infundadas y su creciente agresión. Habló de su entrenamiento militar, cómo le había enseñado a mantener la calma bajo presión, incluso cuando se enfrentaba a la hostilidad, y luego describió el momento en que Dawn la roció, el dolor abrasador, la humillación y la rabia que había sentido. Él no me veía como una persona, dijo Jackie, su voz inquebrantable hacia él. Yo era una amenaza de otro sin rostro y sin nombre que necesitaba ser controlado. No importaba que hubiera hecho, no pasaba nada. No importaba que hubiera seguido sus instrucciones. Él ya había decidido quién era yo antes de siquiera hablarme. La sala del tribunal estaba en silencio. El peso de sus palabras se hundía en cada rincón de la habitación. Patricia asintió, dándole a Jackie un momento antes de continuar. ¿Y qué hiciste después del incidente? La mirada de Jackie se dirigió a Dawn, sus ojos agudos e inquebrantables. Me aseguré de que no se saliera con la suya. Documenté todo, reuní pruebas y lo denuncié, no solo por mí, sino por todos los demás. Le ha hecho esa persona que no tenían los medios ni la voz para defenderse. Cuando Patrice terminó de interrogarla, el abogado de Dawn dio un paso adelante. Intentó poner nerviosa a Jackie, cuestionando su motivo, sugiriendo que su pasado militar la hacía combativa y poco cooperativa. Pero Jackie no se inmutó. Respondió a cada pregunta con respuestas calmadas y mesuradas, desmantelando sus argumentos pieza por pieza. Para cuando ella bajó del estrado, la estrategia de la defensa estaba hecha trizas. Luego llegó el turno de Dawn para testificar. Subió al estrado con una sonrisa, su confianza aparentemente restaurada. Su abogado lo guió a través de una narrativa ensayada en la que Dae se retrató a sí mismo como una víctima de las circunstancias, un oficial dedicado que servía. Visto obligado a tomar una decisión en una fracción de segundo, afirmó que la conducta de Jackie había sido intimidante y hostil, pintándola como la agresora, pero Patricia estaba lista cuando fue su turno para interrogar. No perdió el tiempo en desmantelar la faide cuidadosamente construida por Dawn. Reprodujo la grabación nuevamente, haciendo una pausa en los momentos clave. Para desafiar las declaraciones de Dae oficial, Dae, usted afirmó que Ms. Lee era hostil. ¿Esto le suena a hostilidad para usted? Preguntó, reproduciendo un clip de Jackie afirmando con calma sus derechos. Dawn se movió incómoda, su actitud segura, vacilante, y yo lo percibí de esa manera. En ese momento el tartamudeó. Patrice presionó sus preguntas agudas e implacables. ¿Usted percibió qué manera o lo asumiste por su apariencia, porque no encajaba la imagen de alguien a quien creías que pertenecía a esa parte? Reseca cara de idiota enrojecida, y tropezó con sus palabras el tribunal rojo mientras su compostura se deshacía cada pregunta minando la delgada capa de su defensa. Para cuando Patrick terminó, Dae estaba visiblemente sacudido, su confianza anterior reemplazada por una postura defensiva nerviosa. El golpe final llegó cuando Patrice llamó a un testigo sorpresa, uno de los ex colegas de Dawn, un oficial retirado que se había presentado después de escuchar sobre el caso. El testigo testificó sobre el historial de mala conducta de Dawn, su patrón de apuntar a individuos minoritarios sin causa, y las quejas que se han barrido silenciosamente bajo la alfombra. Fue una revelación condenatoria, una que expuso no solo el comportamiento de Dawn, sino el fracaso sistémico que había permitido que continuara mientras el juicio llegaba a su fin. Patrick pronunció un poderoso argumento final, uno que no dejó dudas sobre la verdad de lo que había sucedido. Este caso no se trata solo de las acciones de un oficial, dijo, que su voz resonó en la sala del tribunal. Se trata de un sistema que permitió que esas acciones pasaran sin
Control la señorita Lee tuvo el coraje de ponerse de pie y decir basta, y ahora es el momento de que este tribunal haga lo mismo. El jurado deliberó durante horas. La tensión en la sala del tribunal era palpable mientras todos esperaban el veredicto. Cuando finalmente regresaron, las 4 personas se pusieron de pie y anunciaron la decisión. Dae fue declarado culpable de mala conducta y uso excesivo de la fuerza. El tribunal ordenó que se pagaran daños significativos a Jackie y ordenó una revisión completa de las políticas y prácticas del departamento. Jackie se sentó en silencio mientras se leía el veredicto. Su expresión tranquila pero triunfante. Se había hecho justicia, pero sabía que esto era solo comienzo. Cuando salió de la sala del tribunal, una multitud de partidarios la saludó. Sus vítores y aplausos llenaron el aire, pero Jackie no estaba concentrada en él. Ruido, su mente ya estaba en el siguiente paso. La siguiente pelea. Había ganado esta batalla, pero la guerra por la justicia estaba lejos de terminar. Los días posteriores al veredicto se dictó en un borrón de actividad. Jackie se vio inundada de llamadas, mensajes y visitantes inesperados. Apoyo llovió de extraños veteranos y derechos civiles, los defensores que habían seguido su caso con gran expectación. Muchos querían agradecerle por defenderse y negarse a ser silenciada por sentar un precedente que parecía muy esperado. Pero en medio de la ola de felicitaciones, Jackie se mantuvo concentrada. No se trataba solo de su victoria en la corte, se trataba de lo que vendría después. La condena de la oficial Dawn envió ondas de choque a través del departamento de policía y la comunidad en general. Mientras que algunos lo vieron como un ajuste de cuentas muy esperado, otros se quejaron de una traición a la fuerza o acusaron a Jackie de arruinar la vida de un hombre. Ella no les prestó atención. La vida de Dawn no había sido arruinada, había sido expuesta. Si una habilidad se sentía como una ruina, eso era un reflejo de sus propias elecciones, no de las de ella. El departamento se tambaleaba por los juicios. Las consecuencias habían comenzado a implementar las reformas ordenadas por el tribunal. Los protocolos de capacitación estaban bajo revisión. Se estaban estableciendo comités de supervisión y quejas. Jackie sabía que estos cambios eran pequeños pasos en el gran esquema, pero eran un comienzo. Aún así, seguía siendo escéptica. Los sistemas basados en el poder y el control no cambiaban de la noche a la mañana y Jackie no se hacía ilusiones de que el camino por delante sería fácil. Su enfoque cambió a un objetivo más grande: crear una plataforma donde las víctimas de mala conducta policial pudieran denunciar incidentes de manera segura y efectiva. Con demasiada frecuencia, las personas eran silenciadas, intimidadas o simplemente ignoradas cuando intentaban hablar. Jackie imaginó una herramienta digital segura, anónima y accesible, donde las quejas pudieran eludir a los intermediarios corruptos y llegar a los canales apropiados directamente. Con su experiencia en ciberseguridad y la red que había construido durante sus carreras militares y civiles, sabía que tenía los recursos para hacerlo realidad. Una tarde, Jackie estaba sentada en su escritorio rodeada de planos y notas para la plataforma. El golpe de la pantalla de su computadora iluminó su expresión decidida mientras escribía un esquema para el proyecto. El sistema no solo recopilaría informes, analizaría patrones, identificaría a los oficiales problemáticos y generaría datos procesables que podrían usarse para responsabilizar a los departamentos. La transparencia y la prevención eran su máxima prioridad. Objetivo. Su trabajo fue interrumpido por un golpe en la puerta. Jackie miró el reloj. Era casi medianoche. Se acercó cautelosamente mirando a través del poste del piso antes de abrir la puerta para encontrar al capitán Harris de pie en su porche. Parecía cansado, su rostro surcado por el estrés, pero había un destello de algo en su expresión que Jackie no podía ubicar. Capitán, dijo haciéndose a un lado para dejarlo entrar, ¿qué te trae por aquí tan tarde? Harris vaciló mirando alrededor de la habitación como si estuviera ordenando sus pensamientos. Quería hablar contigo, dijo finalmente extraoficialmente. Jackie cruzó los brazos apoyándose en el borde de su escritorio. Estoy escuchando. Harris dejó escapar un profundo suspiro y se pasó una mano por la cara. El departamento es un desastre ahora mismo. Admitió que el juicio sacudió las cosas y estoy empezando a darme cuenta de lo profundos que son los problemas. ¿O fue bueno? Él no era una anomalía. Hay otros como los oficiales que han sido protegidos por el sistema durante años. Jackie inclinó la cabeza, su mirada aguda. ¿Y ahora quieres mi ayuda limpiándolo? Harris negó con la cabeza. No exactamente. Sé que no confías en mí, no te culpo, pero también sé que no vas a dejar de presionar por el cambio. Vine aquí para decirte que tienes razón. El sistema no se va a arreglar solo, pero quiero que sepas que no todos estamos luchando contra ti. Jackie lo estudió por un momento buscando cualquier rastro de insinceridad. No encontró ninguno. Entonces, ¿qué estás diciendo?, preguntó. Estoy diciendo que haré lo que pueda desde adentro. Harris dijo, pero el cambio va a requerir más que un solo departamento o un caso. Va a requerir gente como tú, gente que no tenga miedo de desafiar al sistema para hacernos responsables.
Jackie consideró sus palabras. Su mente estaba dándole vueltas a la posibilidad de que Harris no le estuviera ofreciendo una alianza. No exactamente, pero estaba abriendo una puerta y en una pelea como esta, incluso una pequeña grieta en la pared podría ser el comienzo de algo más grande. Está bien, dijo finalmente, pero no esperes que sea indulgente contigo. Harris sonrió levemente, un destello de respeto en sus ojos. No lo soñaría después de que se fue. Jackie regresó a su escritorio. Su determinación era más fuerte que nunca. El camino por delante era desalentadora. Pero ella no estaba sola. Aliados como Harris, por muy indecisos que fueran, eran la prueba de que el cambio era posible con la plataforma que estaba construyendo. Sabía que podía amplificar las voces de aquellos que habían sido silenciados durante demasiado tiempo. En las semanas siguientes, Jackie se lanzó al proyecto. Trabajó incansablemente recurriendo a su red para reunir fondos y apoyar la plataforma que llamó Clearview. Comenzó a tomar forma. Su diseño elegante y sus sólidas características de seguridad lo convirtieron en una poderosa herramienta para la rendición de cuentas y pronto atrajo la atención de organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa. En cuestión de meses, Clearview estaba operativa y los informes comenzaron a llegar. Pero el viaje de Jackie no estuvo exento de desafíos. Enfrentó la reacción violenta de la policía. Sindicatos y políticos que veían su trabajo como una amenaza. Llegaron cartas amenazantes a su buzón y correos electrónicos anónimos que le advertían que se retirara. Ella los ignoró a todos, negándose a dejar que el miedo dictara sus acciones. En todo caso, la oposición solo alimentó su determinación. Una noche, mientras revisaba los últimos datos de la plataforma Jackie, recibió una notificación que le llamó la atención. Era un informe presentado anónimamente detallando la mala conducta de un oficial que sonaba inquietantemente familiar. Investigó más a fondo haciendo referencias cruzadas de los datos con registros antiguos y sus sospechas se confirmaron. El informe implicaba a Dawn en otro incidente, uno que había sido enterrado mucho antes de su caso. La mandíbula de Jackie se tensó al leer los detalles. Las acciones de Dawn habían sido parte de un patrón más grande, uno que se remontaba años atrás. El informe confirmó lo que ella había sospechado durante mucho tiempo. Sospechaba que no era solo una manzana podrida, era un síntoma de un sistema enfermo, y ahora tenía la evidencia para probarlo. La mañana siguiente, Jackie envió los datos a Capitán Harris junto con un mensaje: esta es su oportunidad de demostrar que se toma en serio el cambio, no la desperdicie. Unos días después recibió una respuesta. Harris había enviado la información a Asuntos Internos y una investigación estaba en marcha. El caso de Dawn, una vez considerado cerrado, estaba siendo reabierto, y esta vez no era solo la voz de Jackie exigiendo responsabilidad. Era un coro. Mientras Jackie estaba de pie en su porche esa tarde mirando la puesta de sol arrojar un resplandor dorado sobre el vecindario, se permitió un raro momento de reflexión. Había llegado tan lejos, luchó tan duro y, aunque la batalla estaba lejos de terminar, sabía que estaba haciendo una diferencia clara. Vi estaba creciendo. El sistema se estaba doblando bajo el peso del escrutinio y las grietas se estaban ensanchando por primera vez en mucho tiempo. Jackie sintió esperanza no solo por ella misma, sino por todos los que habían sido silenciados, descartados o pasados por alto. La lucha no había terminado, pero estaba lista para lo que viniera después. Había demostrado que una voz armada con la verdad y la resiliencia podían iniciar un movimiento, y, mientras el sol se hundía detrás del horizonte, sabía que la luz que había encendido solo se volvería más brillante.